Hermana Isabella se movía con desesperación por el sendero polvoriento, cargando un balde oxidado con apenas un hilo de agua. Pensó que sería solo una solución precaria para las veintenas de niños huérfanos que vivían en aquel convento aislado y olvidado en los Andes peruanos. Pero al rozar la superficie metálica de un viejo camión abandonado que le habían dejado, una vibración extraña en el aire, un olor a tierra mojada y a algo más, algo ancestral, la golpeó de lleno. Esta será una historia que cambiará a la hermana Isabella para siempre. Usted ya se ha imaginado lo que es sentir la responsabilidad de alimentar a tantos en medio de la nada, con la esperanza desvaneciéndose en cada amanecer. Parece un guión de película, pero sucedió de verdad en Puno, Perú, en el año 1982. Y lo que la hermana Isabella encontró dentro de ese camión no era chatarra. Era una promesa ancestral forjada por el mismísimo tiempo, con un impacto que trascendería generaciones. Por favor, antes de que nos adentremos en los profundos misterios de esta historia, le pido que se suscriba al canal. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y nos motiva a seguir compartiendo relatos que transforman. Y cuéntenos, ¿desde qué rincón del mundo nos está acompañando hoy? Para que sepamos qué tan lejos llegan estas verdades. Su comentario es muy importante para nosotros. El sol del altiplano, implacable y cortante, barnizaba las cimas de los Andes con un brillo que engañaba. Desde las alturas del convento de San Gabriel, la hermana Isabella observaba el vasto horizonte ocre, donde las montañas se fundían con un cielo de un azul intenso. Cada mañana, al despertar, Isabella sentía el peso de la responsabilidad como una losa sobre su pecho. Veintenas de ojos infantiles la miraban con una mezcla de inocencia y hambre, una petición silenciosa que ella, a menudo, sentía no poder satisfacer. El convento, antaño un faro de esperanza, se había convertido en una estructura decrépita, sus muros de adobe desmoronándose, incapaces de contener el frío o la desesperación. Las provisiones escaseaban de manera alarmante. Los sacos de papas y quinoa se vaciaban más rápido de lo que llegaban. El agua, un bien más preciado que el oro, debía ser racionada, traída desde un manantial a kilómetros de distancia, un viaje arduo que realizaban las hermanas mayores. Isabella, la más joven y enérgica, sentía su espíritu flaquear bajo la miseria. Había prometido a esos niños un futuro, una oportunidad, pero ¿cómo construirlo con manos vacías? La fe era un consuelo, pero no llenaba los platos. Fue entonces cuando llegó la noticia, una donación inusual, un camión viejo. Los benefactores, comerciantes de Puno, les habían ofrecido un vehículo que, según ellos, todavía podría servir para algo. Isabella había aceptado con escepticismo y un diminuto atisbo de esperanza. Días después, un estruendo metálico rompió el silencio de la mañana. Un viejo camión Ford F-Series de los años 50, destartalado y cubierto de óxido, se detuvo chirriando frente a las puertas del convento. Su motor tosía como un anciano con neumonía. Era un espectro de tiempos mejores, pero para Isabella, en ese momento, representaba una posibilidad. Quizás podría usarse para transportar el agua o incluso las escasas donaciones. Un campesino, de rostro curtido por el sol y los años, saltó de la cabina, le entregó una llave oxidada y se fue en silencio, dejando tras de sí una nube de polvo. Isabella se acercó al camión. Su tamaño era imponente, a pesar de su estado ruinoso. El olor a metal viejo, a gasolina rancia y a tierra acumulada, llenó sus fosas nasales. Pasó una mano por el capó abollado. Era una máquina muerta, un gigante dormido. ¿Cómo podría esto ayudar? Su mente racional gritaba que era una carga más, pero algo en su interior, una intuición profunda y silenciosa, le decía lo contrario.
Había algo más en ese camión, algo que aún no podía descifrar, pero que su espíritu reconocía como una presencia extraña, casi mágica. Los niños, curiosos y cautivados por la novedad, se acercaron con cautela. Murmuraban entre ellos, señalando las ruedas y el parabrisas roto. Isabela se arrodilló, les sonrió, tratando de infundirles una esperanza que ella misma apenas sentía. Este camión, mis pequeños, tal vez nos traiga algo bueno, una gran sorpresa. Pero la sonrisa no llegaba del todo a sus ojos, que seguían fijos en la parte trasera del vehículo, en la caja de carga, un compartimento oscuro y misterioso. La lona que lo cubría estaba rasgada en varios lugares, y el viento, como un soplido fantasmal, agitaba los trozos de tela, revelando un interior sombrío y desconocido. Una ola de inquietud recorrió su espalda. ¿Qué secretos guardaría ese gigante de metal? Con determinación se acercó a la puerta trasera. Estaba asegurada con una cadena gruesa y un candado oxidado. El metal gemía bajo el peso de los años. Intentó moverla, pero era inútil. La cadena no cedía ni un milímetro. La llave que le había dado el campesino no encajaba en el candado. Frustrada, Isabela buscó una herramienta. Regresó con una vieja palanca y golpeó el candado con fuerza. El eco de los golpes resonó en el valle. El metal protestó, chirrió, pero se mantuvo firme. El sol ya empezaba a descender. Los niños se habían retirado, su curiosidad opacada. Isabela estaba sola con el camión. Exhausta, apoyó la frente en la fría chapa. Un suspiro. Miró la llave oxidada. Un pensamiento cruzó su mente, una pequeña chispa de lógica. ¿Era para el motor o para algo más? Se había centrado en el candado, pero ¿y si era para la cabina del conductor? Con un nuevo impulso, se dirigió a la puerta del conductor. La cerradura era pequeña. Introdujo la llave. Sorprendentemente, giró con un leve clic. La puerta se abrió, revelando un interior igualmente decrépito. En el salpicadero había un pequeño compartimento. Lo abrió. Dentro, entre papeles amarillentos, encontró otra llave, más pequeña y delicada. Esta vez su corazón dio un vuelco. Esta era la llave del candado. Con manos temblorosas, regresó a la parte trasera del camión. Introdujo la llave en el candado, y con un crujido, la cerradura cedió. El candado se abrió. Retiró la cadena con esfuerzo, y con un empujón, la puerta se abrió de par en par, revelando el interior de la caja de carga. Era oscuro y polvoriento, pero en el centro, envuelta en una lona aún más antigua, había una enorme caja de madera. Su tamaño era considerable, no una simple caja, sino un arca. El aire denso que emanaba tenía un olor peculiar, a humedad y tierra, algo que no pertenecía a ese camión. La expectación era insoportable. La hermana Isabela no podía creer lo que sus ojos estaban presenciando. Un secreto guardado por siglos, esperando ser descubierto por la persona adecuada. La hermana Isabela, con el corazón latiéndole desbocado, se acercó a la imponente caja de madera. Estaba hecha de una madera oscura y pesada, cuyas tablas estaban unidas por clavos de hierro forjado, gruesos y oxidados. Sobre la tapa, grabados o quemados por el tiempo, se distinguían símbolos extraños, intrincados, que no pertenecían a ninguna iconografía religiosa que ella conociera. Eran figuras geométricas entrelazadas con representaciones estilizadas de animales andinos. La superficie de la madera estaba cubierta por una capa gruesa de polvo, una pátina de siglos que la hacía parecer parte de la tierra misma. Con la punta de sus dedos, Isabela delineó uno de los símbolos, sintiendo la rugosidad de la madera envejecida. El aire dentro del camión era denso y estático, impregnado con ese olor que había notado antes. Tierra húmeda, moho y esa dulzura inexplicable que ahora le parecía más pronunciada.
como el aroma de hierbas secas y especias exóticas. Era un perfume que evocaba imágenes de rituales ancestrales. Los niños, que habían regresado atraídos por el nuevo sonido de la puerta abriéndose, se mantenían a una distancia respetuosa, sus ojos grandes y redondos fijos en la hermana y el misterioso arcón. Podía sentir su curiosidad, su asombro, reflejado en el silencio reverente. La tensión era palpable, una mezcla de miedo y expectación. ¿Qué clase de tesoro o de enigma guardaba aquella caja con tanto celo? Con un esfuerzo considerable, Isabela intentó levantar la tapa. Estaba pesada, anclada por bisagras que parecían haber resistido incontables inviernos. Sus músculos se tensaron y un gruñido escapó de sus labios mientras tiraba con todas sus fuerzas. El sonido de la madera vieja quejándose, el chirrido agudo de las bisagras oxidadas, llenó el pequeño espacio. Finalmente, con un golpe sordo, la tapa cedió, revelando el contenido. Dentro no había oro ni joyas, no había documentos antiguos. Lo que encontró la dejó perpleja, sus cejas fruncidas. La caja estaba llena de lo que a primera vista parecían ser simplemente objetos antiguos, artefactos envueltos en telas gruesas y descoloridas. Había docenas de ellos, apilados con un cuidado reverente. Isabela extendió una mano temblorosa y tomó uno de los bultos. La tela era áspera al tacto, deshecha en algunos puntos, y liberaba un fino polvo rojizo al manipularla. Con delicadeza desató los nudos y desenvolvió el objeto. Era una estatuilla de barro cocido, de unos 20 centímetros de altura, que representaba una figura humana con rasgos exagerados, ojos grandes y vacíos, y una boca que parecía gritar en silencio. Su superficie estaba adornada con pigmentos naturales descoloridos, y en su pecho un símbolo grabado que recordaba a una espiral. La figura desprendía una energía extraña, una sensación de antigüedad tan profunda que casi podía sentir el eco de las manos que la habían modelado. No era una pieza de arte común, era un ídolo, una representación de alguna deidad o espíritu olvidado. Pero, ¿por qué estaba aquí? Dejó la estatuilla con cuidado y tomó otro bulto. Este era más largo y delgado. Al desenvolverlo, encontró un bastón de madera, intrincadamente tallado con figuras de serpientes y aves, su extremo superior coronado por una cabeza de puma. La madera era tan oscura y pulida que parecía ébano, pero era ligera y cálida al tacto. Isabela lo sostuvo en sus manos, sintiendo un leve cosquilleo en la palma, como si la madera conservara el pulso de quien lo había empuñado. No era solo un bastón, era un cetro, un símbolo de autoridad. Los detalles eran asombrosos, cada escama de serpiente, cada pluma de ave, tallada con una precisión que desafiaba el tiempo. La curiosidad venció al escepticismo, y Isabela siguió desenterrando los contenidos de la caja. Encontró vasijas de cerámica con diseños geométricos y rostros antropomorfos. Cada vasija, aunque rota en algunos puntos y reparada con resina antigua, emanaba una historia. Había pequeños adornos de metal, pulseras y collares con cuentas hechas de semillas y piedras semipreciosas. Pero lo más sorprendente de todo fue una serie de tablillas de arcilla, cuidadosamente apiladas y grabadas con una escritura cuneiforme que Isabela nunca había visto. Esta escritura era distinta, más antigua, más enigmática. Cada tablilla, del tamaño de su palma, estaba repleta de símbolos complejos. Los objetos eran invaluables desde un punto de vista histórico, pero para la hermana Isabela, en ese momento de necesidad apremiante, no representaban ni comida ni agua para los niños. ¿De qué les servían estas reliquias ancestrales si no podía canjearlas por un plato de sopa caliente? Una punzada de desilusión se mezcló con su asombro.
Miró a los niños, sus rostros expectantes. ¿Cómo explicarles que el tesoro era en realidad un montón de cachivaches viejos, sin valor monetario aparente? Sintió una oleada de desesperación invadirla de nuevo. Había creído en la promesa del camión. Había permitido que una pequeña chispa de esperanza se encendiera solo para verla extinguirse. Sin embargo, a medida que la luz del atardecer se filtraba en la caja, bañando los objetos con un resplandor dorado, Isabela notó algo inusual. En el fondo del arcón, debajo de las tablillas de arcilla, había un compartimento oculto. No era obvio a simple vista, estaba ingeniosamente disimulado, integrado en la estructura de la caja como si fuera parte de ella. Un pequeño pomo de madera, apenas perceptible, sobresalía de un lateral. Sus dedos rozaron la superficie de la madera, y el pomo, al ser presionado, activó un mecanismo oculto. Un clic metálico resonó en el silencio, y una parte del fondo de la caja se deslizó hacia un lado, revelando un espacio secreto. El corazón de Isabela se aceleró. Lo que vio allí no eran más artefactos. Era algo completamente diferente, algo que desafiaba toda su comprensión y sus expectativas. La hermana Isabela no podía creer lo que sus ojos estaban presenciando, un secreto guardado por siglos, esperando ser descubierto por la persona adecuada. El compartimento oculto reveló un contenido que no se parecía en nada a lo que la hermana Isabela había desenterrado hasta ahora. No eran estatuillas ni vasijas. Lo que yacía en ese espacio secreto era una bolsa de cuero vieja y curtida, su superficie reseca y agrietada por el paso del tiempo. Pero lo que la hacía verdaderamente especial era su peso, un peso inesperado para una bolsa aparentemente vacía. Con manos temblorosas, Isabela la extrajo del escondite, sintiendo la gravidez de su contenido. La bolsa estaba atada con un cordel de fibra vegetal, también antiguo y frágil. Deshizo el nudo con sumo cuidado. Al abrirla, un aroma intenso y terroso, mezclado con un dulzor a nuez y una pizca de especias, inundó el aire, un perfume que no había olido nunca antes, pero que le resultaba extrañamente familiar. Dentro de la bolsa, envueltos en un paño de lana de alpaca tan fino que parecía seda, había cientos de semillas. No eran semillas comunes, eran más grandes de lo habitual, de un color rojizo oscuro y de una forma ligeramente ovalada, con un brillo sutil, como si cada una contuviera una pequeña chispa de vida. Isabela las tomó en su mano, sintiendo su superficie lisa y dura. Eran semillas que jamás había visto en ninguna de las huertas de los pueblos andinos. No se parecían a las semillas de papa, ni de quinoa, ni de maíz. Eran algo completamente diferente, algo exótico, pero a la vez profundamente conectado con esa tierra. Los niños, observando desde la distancia, comenzaron a murmurar. Había una chispa de asombro en sus ojos, percibiendo la importancia del hallazgo. Pero las semillas no eran el único tesoro en ese compartimento secreto. Junto a la bolsa de cuero yacía una pequeña tablilla de piedra pulida, más pequeña que las de arcilla, pero de un material que parecía obsidiana, oscuro y brillante. En su superficie, grabada con una precisión asombrosa, había una inscripción. No era la escritura cuneiforme. Esta era una serie de símbolos pictográficos, dibujos esquemáticos de una planta, un sol, una gota de agua y un ojo. Debajo de los símbolos, una serie de puntos y líneas que Isabela sospechaba que eran números. A pesar de su ignorancia de la lengua, la tablilla parecía transmitir un mensaje directo, una guía, un manual de instrucciones para las semillas. La hermana Isabela sintió una conexión instantánea con ese trozo de piedra, como si estuviera diseñada para ella. A medida que la última luz del día se desvanecía, tiñendo las montañas de tonos índigo y morado, Isabela se sentó junto al camión,
la tablilla de obsidiana en una mano y una de las semillas en la otra. El frío de la noche andina comenzaba a hacerse sentir, pero ella no lo notaba. Su mente estaba absorta en el misterio. Recordó las leyendas que las ancianas de la aldea solían contar, historias de semillas milagrosas que habían salvado a sus antepasados de hambrunas terribles. ¿Podría ser esto? ¿Podría esta ser una de esas semillas legendarias, una bendición oculta que había esperado siglos para llegar a sus manos? El aire se cargó de una nueva energía, una mezcla de expectación y temor reverencial. Los símbolos de la tablilla, aunque indescifrables, comenzaron a cobrar sentido a través de la intuición de Isabela. El dibujo de la planta parecía representar una planta frondosa, con frutos grandes. El sol, brillante y poderoso, insinuaba la necesidad de luz y calor. La gota de agua, la irrigación esencial, y el ojo, quizás el cuidado. Junto a estos pictogramas, una secuencia de puntos y líneas se repetía, una especie de calendario. Isabela empezó a descifrar una posible secuencia de acciones: plantar bajo el sol, regar con medida, observar el crecimiento. La tablilla no era un texto, era una guía gráfica, una instrucción para la vida. Ella cerró los ojos, visualizando la imagen. En su mente, vio las semillas brotando en la tierra árida, transformando el paisaje ocre en un jardín exuberante, los frutos madurando bajo el sol. La visión era tan vívida, tan real, que por un momento olvidó la desolación. Una emoción nueva, poderosa, se apoderó de ella, la esperanza. No la esperanza resignada, sino una esperanza ardiente, una promesa palpable de un futuro diferente. Las semillas no eran oro, pero podían ser algo mucho más valioso: alimento, vida, el fin de la escasez para sus niños. Pero había una inmensa barrera: el suelo. El altiplano era conocido por su tierra estéril, golpeada por la altitud. ¿Cómo podría prosperar algo tan especial en un lugar tan hostil? Hermana Isabela decidió mantener el descubrimiento en secreto por el momento. Quería asegurarse de que sus conjeturas fueran correctas antes de despertar falsas esperanzas en los niños y las hermanas mayores. Con sumo cuidado, guardó la bolsa de semillas y la tablilla de piedra de nuevo en el compartimento secreto del arcón, cerrando la tapa y volviendo a asegurar la puerta del camión. La noche ya había caído por completo, envolviendo el convento en un manto de estrellas y un frío penetrante. Isabela se retiró a su celda, pero el sueño no llegó. Su mente daba vueltas y vueltas, obsesionada con las semillas. Cada detalle de la tablilla de obsidiana se grabó en su memoria, como si el antiguo mensaje estuviera destinado a resonar en su alma. Durante los días siguientes, Isabela estudió la tablilla con una dedicación febril, dibujando los símbolos. Consultó viejos libros de botánica que apenas poseía el convento, intentando encontrar alguna planta que se ajustara a la descripción de los pictogramas, pero no encontró nada. La planta era única, o al menos no era conocida por la ciencia moderna. Cada día que pasaba, la hermana Isabela sentía una presión creciente. Las reservas de comida disminuían y la expresión de hambre en los rostros de los niños se hacía más evidente. No podía esperar más. Tenía que intentar plantar las semillas, pero ¿dónde y cómo? Necesitaba un lugar protegido, un microclima, una tierra fértil en medio de la aridez. El desafío parecía insuperable, una burla cruel de la esperanza que había encontrado. Una tarde, mientras ayudaba a los niños a recoger piedras para reparar un muro, Isabela vio un pequeño claro detrás de la capilla, un rincón protegido del viento. El suelo allí era un poco más oscuro, un poco menos rocoso. Una idea comenzó a formarse en su mente. Era una apuesta arriesgada, una tarea monumental, pero era la única opción. Si esas semillas eran realmente lo que pensaba,
El destino de todos en el convento dependía de ellas. El susurro del viento parecía llevar consigo las voces de los antiguos, instándola a confiar en el legado. La hermana Isabella tomó la decisión. A pesar del escepticismo que encontraría entre las hermanas mayores y de la monumental tarea que implicaba, no podía ignorar el llamado de las semillas. Una mañana, antes del amanecer, cuando el cielo andino todavía estaba teñido de un profundo azul medianoche, Isabella se dirigió sigilosamente al camión. Con una mezcla de reverencia y urgencia, extrajo la bolsa de cuero y la tablilla de obsidiana. Su corazón latía con una mezcla de anticipación y temor. Esta era su misión, su única oportunidad. El frío era cortante, pero Isabella apenas lo sentía. Su cuerpo vibraba con la energía de su propósito. Se dirigió al pequeño claro detrás de la capilla. La tierra allí, aunque un poco mejor, seguía siendo dura y rocosa. Isabella sabía que no sería suficiente. Necesitaría acondicionar el suelo. Con una pala oxidada, que era la única herramienta de jardinería que poseía el convento, comenzó a cavar. Cada golpe de la pala contra la tierra compacta era un desafío, un recordatorio de la dificultad de su empresa. Las manos pronto se le llenaron de ampollas y los músculos de sus brazos y espalda protestaron, pero no se detuvo. La imagen de los niños, sus rostros hambrientos, era el motor que la impulsaba. El sol comenzó a asomarse, pintando el horizonte con tonos de oro y carmesí. Las primeras hermanas se levantaron, y algunas la vieron, arrodillada en la tierra, sus hábitos sucios, trabajando sin descanso. Sus miradas eran una mezcla de curiosidad y lástima. La hermana Juana, la más anciana y conservadora, se acercó, su rostro severo. «Hermana Isabella, ¿qué hace? Es un trabajo inútil. Debería descansar, rezar». Pero Isabella, sin levantar la vista, respondió: «Estoy sembrando esperanza, hermana Juana, y la esperanza a veces requiere esfuerzo físico». Durante días, Isabella trabajó incansablemente. Removió piedras, desenterró raíces secas e incluso llevó balde a balde tierra más rica de un pequeño arroyo cercano, un trabajo titánico que la dejaba exhausta. Mezcló la tierra con cenizas y restos orgánicos, intentando crear un lecho fértil. Siguió al pie de la letra las indicaciones de la tablilla, interpretando los símbolos con una intuición asombrosa. Entendió que las semillas necesitaban una profundidad específica, una orientación particular hacia el sol, y una cantidad de agua muy precisa. Era como si la tablilla fuera un antiguo manual de agricultura. Los niños, al principio curiosos, empezaron a involucrarse. Pequeñas manos ayudaron a remover piedras. Sus risas llenaron el aire, rompiendo el silencio habitual del convento. Era un cambio bienvenido, un atisbo de alegría en medio de la penuria. Pero el mayor y más inesperado apoyo vino de un lugar insospechado. Un anciano del pueblo vecino, un hombre callado y sabio llamado Mateo, que ocasionalmente visitaba el convento, observó el trabajo de Isabella con un interés silencioso. Mateo era conocido por su conocimiento profundo de la tierra. Una tarde, mientras Isabella estaba a punto de colapsar, Mateo se acercó. No dijo una palabra, simplemente se arrodilló junto a ella y comenzó a ayudar. Sus manos, nudosas y fuertes, trabajaban la tierra con una destreza que Isabella nunca había visto. En silencio, Mateo le mostró cómo oxigenar la tierra, cómo construir pequeños surcos para retener el agua, cómo proteger los brotes del viento helado. Isabella, conmovida por su ayuda, le explicó el origen de las semillas y la tablilla. Mateo solo asintió. «Estas son las semillas de los antiguos, hermana», dijo con voz grave. «Las leyendas dicen que solo se revelan cuando la necesidad es extrema y la fe
es verdadera. Usted ha sido elegida para cuidarlas. Sus palabras confirmaron las sospechas de Isabela. No eran solo semillas, eran un legado, una responsabilidad sagrada. Juntos, Isabela y Mateo, con la ayuda esporádica de los niños, terminaron de preparar la tierra. Finalmente, llegó el momento de plantar. Con un ritual casi ceremonial, Isabela tomó las semillas de la bolsa de cuero. Eran pequeñas promesas. Siguiendo las marcas en la tablilla, las sembró una por una, con una precisión meticulosa, depositando cada esperanza en la tierra. El sol se estaba poniendo, y sus últimos rayos bañaron el pequeño semillero con un resplandor dorado. Un hálito de viento cálido acarició su rostro como una bendición, una profunda sensación de paz, a pesar de la incertidumbre, invadió su ser. Había hecho todo lo que podía. Ahora el resto dependía de la tierra, del sol, del agua y de la misteriosa sabiduría de las semillas ancestrales. Pero el clima del altiplano era implacable, y la promesa de un brote era tan frágil como el cristal. ¿Lograrían resistir la prueba del viento helado y las noches gélidas? El tiempo que siguió a la siembra fue una agonía de espera para la hermana Isabela. Cada amanecer se dirigía al pequeño semillero con el corazón en un puño, buscando cualquier señal de vida. Las noches eran largas y frías, y el viento, como un lobo hambriento, aullaba sobre el convento, llevando consigo el miedo de que las heladas hubieran destrozado cualquier posibilidad de brote. Las hermanas mayores la observaban con una mezcla de lástima y resignación. La hermana Juana, en particular, solía murmurar que Isabela había perdido la cabeza, pero Isabela no se desanimaba. Cada día repetía los rituales de la tablilla, humedeciendo la tierra con las gotas precisas de agua del balde, protegiendo el semillero del viento y hablándole a la tierra con susurros. Sentía una conexión profunda con ese pequeño pedazo de tierra, un lazo casi místico. Mateo, el anciano, venía ocasionalmente, observaba en silencio y luego asentía, una mirada de comprensión en sus ojos que le daba a Isabela la fuerza para continuar. Él no dudaba. Él sabía. Una mañana, después de casi 2 semanas de espera, cuando la desesperación empezaba a corroer la fe de Isabela, algo diminuto, casi imperceptible, rompió la superficie de la tierra. Era un pequeño brote verde, delicado y frágil, asomándose tímidamente al mundo. Isabela tuvo que frotarse los ojos. No era uno, sino varios, diminutos puntos de vida esmeralda esparcidos por el semillero. Una ola de emoción, tan intensa que casi la hizo caer de rodillas, la invadió. Las semillas habían brotado. El milagro había comenzado. Con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas, Isabela llamó a los niños. «Miren, mis pequeños, miren lo que ha pasado». Los niños se acercaron, al principio cautelosos, luego sus ojos se abrieron de asombro al ver los pequeños brotes. Un murmullo de emoción se extendió entre ellos. Sus pequeñas manos, antes llenas de tierra por jugar, ahora señalaban con reverencia los nuevos signos de vida. La hermana Juana, atraída por el bullicio, se acercó con su habitual expresión de desaprobación, pero al ver los brotes, su rostro se suavizó. Una chispa de sorpresa brilló en sus ojos. «¿Pero qué es esto, hermana Isabela? Nunca he visto una planta así en este terreno». Los brotes crecieron con una velocidad asombrosa. Cada día, Isabela y los niños observaban fascinados cómo las pequeñas plantas se estiraban hacia el sol, sus tallos fortaleciéndose, sus hojas desplegándose con un color verde vibrante que contrastaba dramáticamente con el paisaje ocre circundante. La hermana Juana y las otras hermanas ya no la miraban con lástima, sino con una curiosidad creciente. A menudo se unían a ella en el semillero,
observando el crecimiento prodigioso con una mezcla de asombro y admiración. El pequeño huerto se convirtió en el centro de atención del convento, un lugar de peregrinación diaria, una fuente de conversaciones y una nueva chispa de esperanza para todos. La atmósfera del convento comenzó a cambiar. Un peso se levantaba. Las plantas, tal como indicaban los pictogramas de la tablilla, desarrollaron hojas anchas y carnosas, con una textura aterciopelada y un ligero brillo plateado. Sus flores eran pequeñas y discretas, de un tono blanco verdoso, pero exudaban un aroma dulce y embriagador que atraía a los pocos insectos polinizadores. No se parecían a ninguna planta que alguien hubiera visto antes. Era una especie completamente nueva, o quizás una especie que se había perdido en el tiempo. Los niños, fascinados, intentaban adivinar qué tipo de frutos darían, creando historias y juegos alrededor de las misteriosas plantas. Unas semanas después, las primeras flores comenzaron a marchitarse, dejando paso a pequeños capullos que rápidamente se hincharon, transformándose en frutos. Eran grandes y redondos, de un color verde oscuro al principio, luego tornándose a un vibrante púrpura rojizo a medida que maduraban. Su tamaño era impresionante, comparable al de una cabeza pequeña de niño, y su piel era lisa y brillante. El peso de los frutos hizo que los tallos se doblaran, y Isabela tuvo que improvisar soportes con ramas y cuerdas. El aroma que desprendían era aún más intenso que el de las flores, una mezcla exquisita de dulzura y terrosidad que flotaba en el aire. Era el olor de la abundancia, de la vida que brotaba en un lugar donde nadie esperaba nada. El día de la primera cosecha fue un evento memorable. Los niños y las hermanas se reunieron alrededor del semillero. Con un cuidado reverente, Isabela cortó el primero. Era pesado, jugoso, y su pulpa, al ser expuesta, era de un color naranja brillante, con pequeñas semillas negras. El aroma era irresistible. Isabela ofreció un trozo a la hermana Juana, quien dudó. Luego lo probó. Sus ojos se abrieron. Dulce y nutritivo. Nunca he probado algo igual. Luego, todos los niños se abalanzaron, sus rostros iluminados por la alegría. Era dulce, pero no empalagoso, con un sabor complejo y una textura suave. Un sabor que prometía saciedad y fuerza. Los gritos de alegría de los niños resonaron en el valle. La hermana Isabela había logrado un milagro. Pero la historia de estas semillas apenas comenzaba, y el mayor secreto de su poder aún estaba por revelarse. Un secreto que desafiaría toda lógica. La cosecha de los frutos milagrosos transformó el convento de San Gabriel de la noche a la mañana. Los niños, antes flacos y letárgicos, comenzaron a recuperar la energía y la vivacidad. Sus mejillas se redondearon con la salud. Sus risas se hicieron más fuertes. La hermana Isabela y las demás hermanas se aseguraron de que cada niño recibiera su porción diaria del fruto, que pronto apodaron el fruto del sol. La abundancia era tal que no solo era suficiente para los veintenas de niños, sino que también había para las hermanas y para compartir con los pocos habitantes de las aldeas cercanas. La escasez, por primera vez en años, se había disipado, reemplazada por una prosperidad inesperada. El sabor del fruto era único, una mezcla exótica de dulzura y frescura. Pero más allá de su sabor, el fruto poseía propiedades asombrosas. Aquellos que lo consumían reportaban una sensación de vigor renovado, una claridad mental y una energía que desafiaba la altitud. Los niños que solían enfermarse ahora parecían inmunes a los resfriados. La hermana Juana, que sufría de dolores articulares crónicos, encontró un alivio sorprendente. Era como si el alimento no solo nutriera el cuerpo, sino que también curara y fortaleciera.
La hermana Isabela se dio cuenta de que estas semillas no solo proporcionaban sustento, eran medicina, eran vitalidad. La noticia de los frutos milagrosos se extendió por los pueblos andinos, superando la barrera de las distancias. La gente, al principio escéptica, acudía al convento impulsada por la curiosidad y la desesperación. Veían con sus propios ojos la transformación de los niños, la vitalidad de las hermanas y la exuberancia del pequeño huerto en medio de la aridez. Isabela y las hermanas compartían los frutos con generosidad, explicando el origen misterioso de las semillas y la guía de la tablilla. La gente regresaba a sus hogares no solo con el estómago lleno, sino también con el corazón lleno de asombro y esperanza. El huerto de la hermana Isabella creció exponencialmente. Con las nuevas semillas recolectadas, lograron expandir el cultivo, transformando más parcelas de tierra estéril en campos fértiles. El convento, que antes era un símbolo de pobreza, se convirtió en un oasis de vida, un faro de esperanza. Los campesinos locales, inspirados por el ejemplo de Isabela y las enseñanzas de Mateo, comenzaron a experimentar con las semillas, logrando resultados sorprendentes. La prosperidad comenzó a regresar a una región que había estado sumida en la miseria. Pero tanta abundancia no podía pasar desapercibida. Los ojos curiosos de los forasteros pronto se posarían sobre el convento. La fama del convento de San Gabriel llegó a oídos de personas influyentes en la capital. No pasó mucho tiempo antes de que una comitiva de forasteros hiciera su aparición. Eran hombres vestidos con trajes impecables, portando cámaras, acompañados por un botánico de renombre y un equipo de investigadores. Su llegada rompió la paz del lugar. El botánico, un hombre de gafas finas, se presentó como el doctor Vargas, enviado por el gobierno para investigar los rumores sobre la planta milagrosa. Su tono era educado, pero sus ojos, al posarse en el huerto, revelaban una mezcla de asombro y un ávido deseo de conocimiento. La hermana Isabela los recibió con su habitual amabilidad. Les mostró el huerto, explicó la historia de las semillas y la tablilla, y les ofreció probar los frutos. El doctor Vargas y su equipo quedaron asombrados. Tomaron muestras de la tierra, de las plantas, de los frutos y de las semillas. Susurraban entre ellos, sus voces llenas de tecnicismos científicos. Reconocieron la singularidad de la planta, confirmando que no se parecía a ninguna especie conocida. Hablaban de análisis genéticos, de estudios de laboratorio, de la posibilidad de un descubrimiento científico sin precedentes. La hermana Isabela sintió una mezcla de orgullo y aprehensión. Su milagro, su don, estaba a punto de ser expuesto al mundo, y no estaba segura de si eso era bueno o malo. El doctor Vargas, después de unos días de observación, se acercó a Isabela con una propuesta. «Hermana, lo que usted ha logrado aquí es extraordinario. Esta planta podría revolucionar la agricultura. Queremos llevar algunas semillas a nuestros laboratorios para estudiarlas, y queremos llevarla a usted para que nos cuente su historia». La oferta sonaba tentadora, la posibilidad de que el convento recibiera apoyo, pero al mismo tiempo Isabela sintió una punzada de preocupación. Esas semillas eran un regalo sagrado. Estaban destinadas a ser disecadas en un laboratorio, a ser convertidas en un producto comercial. El legado ancestral, cuidadosamente resguardado por siglos, enfrentaba ahora la encrucijada del mundo moderno y sus intereses, y la decisión de Isabela podría determinar el destino de un conocimiento milenario. La propuesta del doctor Vargas resonó en la mente de la hermana Isabela como un eco. Por un lado, la posibilidad de asegurar un futuro estable para los niños, de obtener los recursos que siempre les habían sido negados. Por otro lado,
la profunda inquietud que sentía al pensar en la comercialización y manipulación de algo tan sagrado. Recordaba las palabras de Mateo: solo se revelan cuando la necesidad es extrema y la fe es verdadera. Usted ha sido elegida para cuidarlas. Cuidarlas significaba entregarlas a la ciencia o proteger su esencia. El dilema era un nudo en su estómago. Isabela buscó la sabiduría de Mateo. El anciano la escuchó en silencio, sus ojos profundos fijos en el horizonte. Cuando ella terminó, Mateo suspiró. Hermana, los antiguos nos enseñaron que la tierra da con generosidad, pero exige respeto. Estas semillas no son para el enriquecimiento, no son para el comercio, son para la vida, para la comunidad. Si las sacan de su contexto, perderán su espíritu, y con ellas la sabiduría que traen. Los hombres de la ciudad buscan el poder. Sus palabras eran una advertencia clara. La hermana Isabela sintió la verdad en las palabras de Mateo. Había algo intrínseco en la pureza de la ofrenda, algo que el laboratorio y el mercado no podrían comprender. Entregar las semillas sería como traicionar la confianza de los antiguos. Sin embargo, la presión de los investigadores y del gobierno era inmensa. El doctor Vargas insistía en la urgencia del descubrimiento, en el bien que podría hacer a millones de personas, en la gloria científica que el Perú obtendría. Argumentaba que el convento sería reconocido, que los niños recibirían la mejor atención. Isabela se sentía acorralada entre su fe y la promesa de un futuro mejor. Durante varios días, la hermana Isabela rezó y reflexionó, visitando el huerto y tocando las hojas de las plantas. Los niños, ajenos a la tensión, seguían jugando y comiendo los frutos con alegría, su inocencia siendo un recordatorio constante de por qué ella luchaba. Finalmente, tomó una decisión. Se reunió con el doctor Vargas y su equipo. «Doctor», dijo con voz firme, «agradecemos su interés. Pero estas semillas pertenecen a esta tierra, a nuestra gente. No podemos entregarlas para ser manipuladas. Continuaremos cultivándolas aquí, compartiendo la abundancia con todos los que lo necesiten». El doctor Vargas se mostró visiblemente decepcionado. Sus cejas se fruncieron. «Hermana, está cometiendo un grave error. Esto es un descubrimiento científico de proporciones globales. No puede negarse a compartirlo. El gobierno tiene la autoridad para intervenir». Sus palabras eran una amenaza velada. La hermana Isabela mantuvo la calma. «Dios nos ha enseñado que la fe y la generosidad son más poderosas que cualquier autoridad terrenal, doctor. Mi responsabilidad es con mis niños y con la voluntad divina». Los investigadores se marcharon, dejando tras de sí un ambiente de tensión. Las hermanas mayores temían las represalias. Los niños notaban el cambio. Isabela sabía que había tomado la decisión correcta, pero el camino por delante sería incierto. La confrontación con el mundo exterior había apenas comenzado. El doctor Vargas no era un hombre que aceptara un no fácilmente, y la historia de los frutos milagrosos era demasiado tentadora para ser ignorada. El convento, antes olvidado, ahora era el centro de una lucha silenciosa por el control de un tesoro invaluable. El silencio que siguió a la partida era más pesado que el anterior. Isabela sabía que su decisión tendría repercusiones. La hermana Juana, con su pesimismo, se acercó a ella. «Ahora, hermana, nos hemos ganado la ira. ¿Qué haremos si regresan con la fuerza? ¿Qué haremos si nos quitan las semillas?» Isabela la miró a los ojos, su propia determinación inquebrantable. «Confiamos en la providencia, hermana Juana, y protegeremos estas semillas con nuestras vidas. No podemos permitir que lo que se nos dio como un don puro se corrompa por la codicia». La hermana Isabela sentía que la lucha era doble: la protección física de las semillas y la preservación de su significado espiritual.
Sabía que el doctor Vargas no se rendiría tan fácilmente. Las noches se volvieron más intranquilas y cada ruido en la distancia, cada sombra, le parecía una señal de amenaza. La paz del convento había sido perturbada y el idílico oasis de abundancia ahora estaba bajo el escrutinio de fuerzas que buscaban explotar su milagro. La verdadera prueba de su fe y de la sabiduría de los antiguos estaba a punto de comenzar. La quietud después de la partida del doctor Vargas fue breve. Pasaron unas semanas de tensa calma, durante las cuales la hermana Isabela y las hermanas intentaron retomar su rutina. Las plantas del huerto continuaban floreciendo y dando frutos con una generosidad asombrosa, un recordatorio constante de la bendición y la responsabilidad. El apoyo de Mateo y de las comunidades cercanas se hizo más fuerte, como si presintieran la inminente batalla. Los campesinos traían ofrendas y se ofrecían a ayudar en el cuidado del huerto, solidarizándose con la hermana Isabela. Sin embargo, la presencia de forasteros merodeando por los alrededores se hizo más frecuente. Pequeñas aeronaves sobrevolaban el área. Los rumores de que el gobierno estaba preparando una intervención forzosa comenzaron a circular. La hermana Isabela sabía que el tiempo se estaba agotando. La diplomacia había fallado, y ahora el conflicto se inclinaba hacia un terreno más hostil. La fe y la oración eran su escudo, pero también necesitaba una estrategia para proteger físicamente las semillas y a los niños. Una noche, un incidente alarmante sacudió el convento. Se escucharon ruidos extraños cerca del huerto. La hermana Isabela y algunas hermanas, armadas con valentía y linternas, salieron a investigar. Encontraron a 2 hombres intentando forzar la cerca improvisada. Al ser descubiertos, los intrusos huyeron en la oscuridad, dejando tras de sí herramientas de jardinería y un rastro de destrucción en una pequeña parcela. Algunas plantas habían sido arrancadas. El ataque fue un claro mensaje. La presión se estaba intensificando. La hermana Isabela sintió una mezcla de ira y tristeza al ver la devastación, pero no se rindió. Con la ayuda de Mateo y de los campesinos, reforzaron la cerca con piedras y establecieron turnos de vigilancia nocturna. La comunidad se unió en torno al convento, transformándose en una fortaleza de resistencia. Los niños, por su parte, aprendieron la importancia de proteger el huerto, viendo en cada planta no solo alimento, sino también un símbolo de su supervivencia. La hermana Isabela les enseñó que la fuerza reside en la unión y la convicción. Los días se convirtieron en semanas de tensión. Nuevos intentos de sabotaje se produjeron, aunque fueron frustrados gracias a la vigilancia. Las visitas de funcionarios del gobierno se hicieron más frecuentes, siempre con el doctor Vargas al frente, quien ahora mostraba una impaciencia evidente. Las conversaciones se volvieron más acaloradas, las amenazas más directas. El botánico advertía a Isabela sobre las consecuencias legales de su negativa. Pero Isabela permanecía inquebrantable, su fe más fuerte que nunca. «No se trata de posesión, doctor», repetía ella, «sino de responsabilidad. Estas semillas son un don, no una mercancía». El doctor Vargas, en su frustración, comenzó a difundir rumores maliciosos sobre la hermana Isabela, acusándolos de fanatismo y egoísmo. Los medios de comunicación controlados por el gobierno se hicieron eco. Sin embargo, la verdad de la abundancia y la salud que emanaba del convento era innegable, y los testimonios de los campesinos contrarrestaban la propaganda. La gente del altiplano sabía quién decía la verdad. Una tarde, mientras los niños jugaban cerca del camión, uno de ellos, el pequeño Miguel, se aventuró de nuevo en la caja de carga. La hermana Isabela lo había mantenido cerrado, pero Miguel logró abrir el candado rudimentario.
Dentro, Miguel, en su juego, accidentalmente movió una tabla del piso de la caja que Isabela había usado para disimular un pequeño hueco. El hueco era minúsculo y en su interior había algo envuelto en un paño de cuero aún más viejo. Era una pequeña caja de madera tallada con los mismos símbolos ancestrales que había visto en el arcón principal. El corazón de Isabela se detuvo cuando Miguel corrió hacia ella, mostrando la caja con una inocencia desarmante. Otra vez, el camión había revelado un secreto. Al abrirla, la hermana Isabela encontró en su interior una única semilla. Pero esta semilla no era como las otras. Era de un tamaño más grande, de un color azul profundo, casi negro, y de una textura lisa y pulida como una piedra preciosa. Desprendía una luz tenue y un calor apenas perceptible. Junto a ella, un pergamino minúsculo con un solo pictograma, una mano sosteniendo la semilla, y debajo la imagen de un árbol majestuoso, con raíces profundas y ramas que tocaban el cielo. No era una simple semilla, era la semilla original, la matriarca, el origen de todo. Este descubrimiento cambió por completo la perspectiva de Isabela, no solo sobre la planta, sino sobre su misión. ¿Qué significado tenía esta semilla única en medio de todo el caos? El misterio se profundizaba, elevando la apuesta de su resistencia. La pequeña caja de madera, con su única semilla azul brillante y el pergamino ancestral, no era solo un hallazgo, era una revelación. Al tener la semilla en su palma, la hermana Isabela sintió una conexión aún más profunda, una vibración que resonaba en su ser, como si el objeto estuviera vivo, latiendo con una sabiduría milenaria. La semilla azul desprendía una calidez suave, reconfortante, y una luz tenue que parecía emanar de su interior. El pictograma del pergamino, la mano sosteniendo la semilla y el árbol majestuoso, se grabó en su mente con una claridad cristalina. Comprendió al instante el mensaje. Esta no era una semilla para ser plantada y reproducida sin más. Era la semilla fundacional, la que generaría no solo frutos, sino un legado, un conocimiento, una forma de vida. Mateo, al ver la semilla, cayó de rodillas, sus ojos llenos de reverencia. La semilla madre susurró. La leyenda decía que existía el corazón de la Pachamama, que guarda la sabiduría de la tierra. Solo se revela a los guardianes puros de corazón. Hermana, usted no es solo la cuidadora de un huerto, es la protectora de un linaje, de una verdad que el mundo ha olvidado. Sus palabras confirmaron la magnitud de lo que Isabela tenía en sus manos. Esta semilla no era solo la fuente de alimento, era la clave para una comprensión más profunda de la vida, de la interconexión con la naturaleza, de la autosuficiencia y la armonía. Era la encarnación de la abundancia sostenible, un don que se reproduce a sí mismo siempre y cuando se le trate con respeto y gratitud. La hermana Isabela comprendió que la lucha no era solo por proteger el huerto, sino por preservar este conocimiento ancestral, esta filosofía de vida que la semilla azul representaba. Era un mensaje de resistencia contra la explotación, contra la codicia, contra la desconexión con la tierra. La amenaza del gobierno y del doctor Vargas ya no era solo una cuestión de propiedad, era una afrenta a una sabiduría sagrada, a una forma de ver el mundo que priorizaba la vida sobre el lucro. Su determinación se solidificó, convirtiéndose en una roca inquebrantable. No importaba lo que viniera, ella no cedería. La pequeña semilla azul era el testamento de un pacto entre la humanidad y la tierra, y ella, Isabela, era su guardiana. La noticia del hallazgo de la semilla azul, aunque mantenida en secreto, dotó a Isabela de una fuerza interior renovada.
Las noches de vigilancia se hicieron más llevaderas, las amenazas más insignificantes. La presencia de la semilla en el relicario improvisado que Isabela había creado en su celda era un recordatorio constante de su propósito. Se dio cuenta de que el verdadero valor de las semillas del camión no radicaba en su capacidad de alimentar estómagos vacíos, sino en su poder para alimentar el espíritu, para recordar a la humanidad la interconexión de todas las cosas. Mientras tanto, la presión externa se intensificó hasta un punto crítico. El gobierno, harto de la resistencia de la hermana Isabela, envió una orden formal. Exigían la entrega inmediata de todas las semillas para su estudio y distribución nacional. La orden venía acompañada de una advertencia. Si no obedecían, las fuerzas del orden serían enviadas para confiscar los bienes del convento y detener a la hermana Isabela por obstrucción a la justicia. El plazo era de 24 horas. La amenaza era real. El aire en el convento se volvió gélido, pesado con el miedo. Las hermanas lloraban, los niños se aferraban a sus hábitos. La hermana Juana, pálida, le suplicó a Isabela que cediera. «No podemos luchar contra ellos, hermana, nos destruirán». Pero Isabela, con la semilla azul en el bolsillo de su hábito, miró a su alrededor. Vio los rostros asustados de los niños, las lágrimas de las hermanas, pero también vio la exuberancia del huerto, el fruto de su fe. Vio la determinación en los ojos de Mateo. Se dio cuenta de que no estaban solos. Tenían a la comunidad, tenían la verdad y tenían la sabiduría ancestral. Sabía que esta era la prueba definitiva, el momento en que su fe sería puesta a prueba. Se diera o no, el destino del convento y de un conocimiento milenario se decidiría en las próximas horas. Con una serenidad que sorprendió a todos, Isabela llamó a Mateo y a los ancianos de las aldeas cercanas. «No vamos a ceder», declaró con una voz firme que resonó. «No podemos traicionar la confianza de los antiguos, pero tampoco podemos enfrentarnos a la fuerza con la fuerza. Tenemos que ser más astutos». Los ancianos asintieron, sus rostros surcados, pero sus ojos llenos de una determinación silenciosa. Ellos también comprendían la importancia de proteger este legado. Sabían que, si las semillas caían en manos equivocadas, no solo se perdería la abundancia, sino también el alma de su gente. Juntos, Isabela, Mateo y los ancianos pasaron la noche elaborando un plan audaz que desafiaría la lógica de los forasteros, un plan arraigado en la sabiduría de la tierra y la cohesión de la comunidad. No lucharían, no se esconderían, pero tampoco entregarían el tesoro. Harían algo completamente inesperado, algo que convertiría la confrontación en una oportunidad para la verdadera revelación. La hermana Isabela se sintió invadida por una profunda paz. Sabía que el destino estaba en sus manos y que la semilla azul, el corazón de la Pachamama, la guiaría. La última hora de la noche se extendía como un manto, llevando consigo el peso de una decisión inminente que cambiaría para siempre el futuro de San Gabriel y de la misma sabiduría ancestral. A la mañana siguiente, el aire sobre el convento de San Gabriel era denso, cargado de una expectativa palpable. El plazo de 24 horas había expirado. Un convoy de vehículos militares y camionetas del gobierno serpenteó por el sendero, deteniéndose frente a las puertas. El doctor Vargas descendió, su rostro endurecido, flanqueado por soldados armados. La atmósfera era eléctrica, tensa. Las hermanas y los niños se habían reunido en el patio, sus rostros pálidos. Pero la hermana Isabela se mantuvo firme, con la semilla azul en un pequeño relicario oculto en su cuello, su mirada serena. A su lado, Mateo y los ancianos, formando un muro silencioso. El doctor Vargas se acercó a Isabela,
su voz resonando con autoridad. Hermana, le dimos una oportunidad. Agotado nuestro tiempo, procederemos a incautar todas las semillas. No hay nada que usted pueda hacer. Los soldados avanzaron. Los niños comenzaron a llorar. Pero la hermana Isabela levantó una mano pidiendo silencio. Luego, con una voz clara y resonante que sorprendió a todos, les dijo a los soldados y al doctor Vargas: «No hay necesidad de la fuerza, doctor. Las semillas no están aquí». Una ola de confusión recorrió los rostros de los forasteros. Isabela hizo una señal a Mateo. El anciano se acercó y, con un gesto lento, comenzó a desatar una de las lonas que cubrían la parte trasera del camión. Pero no era la lona de la caja de carga. Era una lona que cubría el chasis. Para sorpresa del doctor Vargas, el chasis no estaba vacío. Había docenas de pequeños sacos de tela, atados con cuidado, que colgaban de los bajos del camión. Cada saco contenía las semillas. Pero había más. Mientras Mateo retiraba una de las lonas laterales, reveló un compartimento oculto en el panel lateral del camión, un espacio que la hermana Isabela no había descubierto antes. Dentro no había semillas, sino decenas de pequeñas ollas de barro cuidadosamente selladas. «Estas son las semillas, doctor», dijo Isabela, señalando los sacos. «Y estas», añadió, señalando las ollas, «son las plantas». Cada niño, cada hermana, cada miembro de nuestra comunidad ha estado trabajando durante la noche para replantar una parte del huerto en los lugares más inesperados de los Andes, en cuevas protegidas, en grietas de las rocas, en pequeños oasis secretos conocidos solo por nuestra gente. Hemos esparcido la esperanza por todo el altiplano. No hay una sola fuente, doctor. Hay miles de fuentes. La revelación dejó al doctor Vargas y a su equipo atónitos. Su plan de incautar un único huerto era inútil. Las semillas estaban por todas partes, custodiadas no por un convento, sino por la tierra y por un ejército de corazones unidos. El doctor Vargas, furioso, se dio cuenta de la astucia de Isabela. Habían subestimado la conexión de la hermana con la tierra. No podían confiscar lo que estaba disperso y oculto en un vasto territorio. La hermana Isabela sonrió. La verdadera abundancia, doctor, no se puede poseer, se comparte, y la verdadera sabiduría no se manipula, se honra. Los soldados, que habían sido testigos, bajaron sus armas, sus rostros reflejando respeto. Habían venido a confiscar, pero se encontraron con una verdad que trascendía su misión. En ese momento, el pequeño Miguel, el mismo niño que había encontrado la semilla azul, se acercó a Isabela. Tenía en sus manos una flor de una de las plantas del huerto. Se la ofreció a Isabela. La hermana la tomó. Luego se volteó hacia el doctor Vargas y con un gesto de profunda paz le ofreció la flor. «No podemos darle las semillas, doctor, pero podemos darle la fe, la esperanza y la sabiduría de saber que la tierra, cuando se la respeta, siempre nos proveerá». El doctor Vargas miró la flor en su mano, luego a la hermana Isabela, a los niños, a Mateo, a los ancianos y al vasto e imponente paisaje andino. La impotencia de su situación era clara. No podían luchar contra una comunidad unida. Con un suspiro de derrota, el doctor Vargas ordenó a sus hombres que se retiraran. El convoy dio media vuelta y se fue, dejando tras de sí un silencio que ya no era de tensión, sino de victoria. La hermana Isabela, con la flor en la mano y la semilla azul cerca de su corazón, observó cómo el sol se alzaba sobre las montañas, iluminando no solo el convento, sino también los innumerables puntos ocultos en el paisaje donde las semillas ancestrales estaban ahora brotando, prometiendo vida y esperanza. El viejo camión,
el catalizador de todo, seguía allí, un monumento a la fe y a los secretos que la tierra guarda para aquellos que saben escuchar. El verdadero tesoro no había sido el oro, sino la revelación de que la abundancia no es algo que se posea, sino algo que se cultiva con respeto, se comparte con generosidad y se protege con amor y sabiduría ancestral. Y ese legado, ese conocimiento, ahora estaba a salvo, esparcido como estrellas por todo el corazón de los Andes. ¿Usted cree que esto realmente sucedió? ¿Ha vivido algo parecido a esto, donde la fe y la comunidad vencen a la adversidad? Si esta historia le ha tocado el alma, es porque este video necesitaba llegar hasta usted, para recordarle el poder de la conexión con la tierra y la fuerza inquebrantable del espíritu humano.